Pues vamos a comenzar orando. Vamos a orar. Padre bendito, Señor. Tú eres santo, tú eres grande, Dios. Gracias por darnos tu palabra, tu consejo, tus estatutos. Gracias por darnos tu espíritu, Señor, y darnos sabiduría, Dios mío, y entendimiento. Que tu gracia sea sobre nuestras vidas y nos ayude, Señor, para que lo que aprendamos, Señor, lo podamos poner por obra en nuestra vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, bueno, la clase pasada estuvimos viendo números, ¿verdad? El libro de números. Sí, hermano. Ok, vamos a estar viendo entonces el día de hoy el último libro del Pentateuco, que es Deuteronomio. ¿Ok? Vamos a estar en Deuteronomio. Deuteronomio, recuerde que hay una versión de la Biblia que le llaman la versión de los 70, la Septuaginta, que es una traducción del hebreo al griego, de todo lo que es el Antiguo Testamento, y ellos le ponen a este libro el Deuteronomio, que significa segunda ley. No porque sea otra ley, sino que es una explicación de la ley que fue dada anteriormente. Deuteronomio se escribe ya al final de los 40 años de peregrinación en el desierto. El autor es Moisés y se da precisamente porque hay una generación nueva de israelitas que no conoce las maravillas de Dios en el pasado. Ya la generación que salió de Egipto, pues pereció conforme el dicho de Dios. Como no le quisieron creer a Dios cuando los llevó a entrar a la tierra prometida, él le dijo que ninguno de los que los habían provocado y que no le habían creído, pues ninguno de esos iba a entrar a la tierra prometida, sino solamente Josué y Caleb, y que perecerían todo el desierto. Cuando perecieron todo el desierto en esos 40 años, pues evidentemente ellos en ese transcurso de esos 40 años pues tuvieron hijos, crecieron, se desarrollaron, y entonces hay una nueva generación que es necesario renovar el pacto con ellos, anunciarles nuevamente la ley, recordarles las maravillas de Dios, para que no les pase como a sus padres que perecieron en el desierto, y esta nueva generación sea la que conquiste la tierra prometida. Entonces, a diferencia, por ejemplo, del libro anterior de Números, que fue escrito a través de los 39 años de peregrinación en el desierto, porque ya había pasado un año desde que salieron de Egipto hasta que se les dio la ley, pasó un año. Luego de ese año, ellos peregrinaron 39 en el desierto. Y ese fue el tiempo que duró la escritura del libro de Números. Pero el libro de Deuteronomio se escribe en al menos 1 o 2 meses. Ya justo cuando cuando Moisés le va a dar el mando a Josué, ahí es que se escribe el libro de Deuteronomio. Y más que volver a repetir lo mismo que Dios dijo, o exactamente lo que Dios dijo, es una explicación de lo que Dios dijo anteriormente. Entonces se dice lo que Dios dijo y también se explica un poco acerca de ok. En la Biblia hebrea se llama Devarim, porque recuerde que el nombre en hebreo se le daba de las primeras palabras que aparecen en la primera oración del libro. Y entonces la primera oración del libro dice palabras que Dios le dio a Moisés. Entonces esa porción que dice palabras, en hebreo es Devarim. Entonces por eso el libro de Deuteronomio se llama así, Devarim, que significa palabras. Interesante que palabra, la traducción hebreo de solamente palabra, es Devar. Y en el Nuevo Testamento es logos en griego. Y qué interesante que en el libro de Juan, el capítulo 1, dice: en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios, hablando de que esa palabra verbo es la palabra logos. Entonces en el Nuevo Testamento el logos es Cristo,
pero Cristo sigue siendo la palabra a través de toda la Biblia. Entonces el debar o la palabra de Deuteronomio también es Cristo. Cristo dice, en el principio era el verbo, era la palabra. Entonces esa palabra en Deuteronomio es el mismo Cristo también. Entonces es algo interesante, ¿no? Solo para mencionar. Entonces, bueno, vamos a ver, bueno, ya le dije que el autor de Deuteronomio, pues es Moisés. El propósito de este libro es instruir, lo copié ahí, instruir a la nueva generación, de israelitas, antes de entrar a la tierra prometida, para recordarle tres cosas importantes: los hechos poderosos y las promesas de Dios. A recordar los hechos poderosos y las promesas de Dios. Número 2, sus obligaciones de fe y obediencia según el pacto. Y número 3, la necesidad de consagrarse a Dios, temerlo y amarlo. ¿Puedes repetir el 2, por favor? Sí. Sus obligaciones de fe y obediencia según el pacto. Gracias. Y la tercera, su necesidad de consagrarse al Señor, temerlo y amarlo. Bien. En cuanto a la estructura del libro, en un bosquejo general, pudiéramos decir que del capítulo 1 al capítulo 4, desde el capítulo 1 al capítulo 4, es un recuento de la historia reciente de Israel. Desde el 4 al 26, los deberes principales del pacto. ¿Del 4 al qué, hermano? Del 4 al 26, los deberes principales del pacto. Desde el 27 al 30, la renovación y ratificación del pacto. Y del 31 al 34, actividades fundamentales de Moisés o finales de Moisés, actividades finales de Moisés y su muerte. ¿De qué capítulo a qué capítulo es esa de Moisés? Desde el 31 al 34. Gracias. Okay. Bien, vamos entonces a ir viendo a través de los capítulos panorámicamente las cosas que están sucediendo. Bien. Bien, ya en el capítulo 1, vamos al capítulo 1, hay varios elementos ahí. Ahí viene un recuento de todo el capítulo 1 de lo que ocurrió 39 años atrás, justo ahí cuando iban a entrar a la tierra prometida
¿Qué pasó que no entraron a la tierra prometida? Viene la historia de los 2 espías, cómo ellos no le creyeron a Dios, cómo Josué y Caleb sí le creen a Dios. Viene el juicio de Dios por no creerle a Dios, de que van a vagar esos 40 años ahí. Ajá. Viene la rebeldía del pueblo de Israel, de que ya Dios le había dicho, ya no van a entrar, y ellos se rebelan contra Dios y sí quieren a la fuerza pelear contra el enemigo y terminan derrotados. Entonces, todo eso viene en el capítulo 1. Bien. Ya en el capítulo 2 viene la historia entonces de su vagar entonces por el desierto, esos 40 años. Y vienen entonces algunas batallas que tienen en ese periodo de esos 40 años. La batalla contra Seón. En el capítulo 3 también siguen otras batallas. La batalla contra el rey Og en Basán. Y entonces, como consecuencia de la derrota de estos reyes, el territorio de ellos, que estaba al oriente del Jordán, es ocupado por la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés. Creo que la vez pasada le expliqué un poquito esto, de cómo había sido, de que estas tribus logran heredar esa tierra antes de que conquistaran la tierra prometida que estaba al occidente del Jordán. Era interesante cómo ellos habían entrado al revés, en lugar de en la dirección de Egipto hacia Jordania, habían entrado al revés. Bien. Bien, ya en el capítulo entonces 4, como estábamos hablando en las divisiones, se narra entonces la experiencia que tienen entonces los israelitas justo cuando estaban en la base del monte Oreb, allí donde Moisés, bueno, sube al monte y está 40 días y 40 noches, y como Dios le dice que le da ciertas normas de que no traspasen ciertos límites, como el monte tiembla, como ardía en fuego, todas esas cosas ahí, la experiencia que ellos tienen ahí en ese monte. Y bueno, seguido de eso, ya en el capítulo 5, pues bueno, ahí es cuando Moisés, bueno, baja del monte y le da entonces los 10 mandamientos. Y ahí viene ya en el capítulo 5, los 10 mandamientos y el temor del pueblo también. Ya ahí, a partir de esa manifestación tremenda del poder de Dios en el monte Oreb, pues el pueblo decide de que ya Dios no le hable directamente, que le hable a Moisés y que Moisés sea el que le hable a ellos. Le entra tal temor de oír la voz de Dios tan fuerte, tan potente, que dice, ya no nos hables directamente, háblale a Moisés y que Moisés no hable a nosotros. Eso es algo interesante, tenerlo presente, porque luego ellos un poco que acusan a Moisés, sobre todo Aarón y María, y otros líderes también acusándolo, teniendo duda de si realmente Dios estaba hablando a través de Moisés o las decisiones que estaba tomando Moisés era porque Dios se lo había dicho o porque a Moisés le había parecido. Y la explicación está aquí, como ellos mismos le dicen, no hable directamente a nosotros, háblale a Moisés. Y entonces luego ellos mismos empiezan a poner en duda esto. Entonces es tremendo eso. Es terrible. Bien. Ya a partir del capítulo 6, pues hay una serie de mandamientos, exhortaciones a la obediencia, advertencias, ya en el capítulo 7 de no volverse a la idolatría, y cómo el pueblo de Israel no hace caso a realmente todo esto. De hecho, en el futuro ellos hacen peor que los habitantes de Canaán que ellos tenían que expulsar. O sea, Dios le dice, antes de que hereden esta tierra de Canaán,
fíjense de no contaminarse con esa gente, no se casen con los cananitas, no hagan como ellos. Pues resulta que cuando conquistan la tierra de Canaán, no los expulsan a todos y terminan mezclándose con los cananitas y terminan también haciendo peor que ellos. Y ahí estaba la advertencia de Dios de que realmente no se mezclaran con ellos. Bien. Ahí mismo en el capítulo 7, y se repite ya un poco más extenso, en Deuteronomio ya 28, las bendiciones de la obediencia. Aquí viene un breve resumen de las bendiciones por ser obediente en el capítulo 7, pero hay otra lista ya en Deuteronomio 28 también. Bien. Bien, ya en el capítulo, bueno, hay otras exhortaciones y amonestaciones, capítulo 8, acerca del obedecer a Dios y no olvidar a Dios. Pero en el capítulo 9 entonces se cuenta la historia, o se recuenta la historia, sobre cómo el pueblo pues se volvió de nuevo a corromper, a rebelar contra Dios cuando hicieron el becerro. Recuerden que cuando Moisés sube al monte, pues ellos se hacen el becerro de oro, incitando a Aarón para que lo hiciera, se desvían, etcétera, etcétera. Entonces, Moisés en su ira, pues rompe la tabla de la ley y intercede por el pueblo para que Dios perdone al pueblo por lo que había hecho. Y sube otros 40 días nuevamente al monte de Horeb a pedir a Dios que le perdone al pueblo, y Dios nuevamente le da la tabla de la ley. Esta vez, al parecer, la primera vez era Dios quien había cortado las tablas y las había escrito Dios mismo con su dedo. Esta vez Moisés es el que tiene que cortar las tablas, pero Dios escribe en ellas con su dedo y escribe nuevamente la ley. Entonces se renueva el pacto con Israel ya en el capítulo 10. Bien. Okay. Bien, ya entonces, ya, como estábamos viendo acá en el resumen que le estaba diciendo, desde el capítulo 4 hasta el 26, bueno, hay una serie de precisiones acerca de, o leyes que se repiten, de cómo es la construcción del tabernáculo, de cómo deben de comportarse, leyes para los viejos, leyes para los impíos, para los limpios e inmundos, una serie de leyes completamente, es una explicación quizá un poquito, algunas son iguales y otras se explican cómo serían estas leyes, las fiestas, ya para el capítulo 16, bueno, de todo tipo de leyes acá, hasta el capítulo 26. Leyes sobre los asesinatos, leyes humanitarias, de todo tipo de leyes ya hasta el capítulo 26. Bien, aquí es importante ya en el capítulo 25 al final, mencionar algo importante acá. Algo que había pasado en la historia de Israel aquí, mientras ellos estaban peregrinando estos 40 años, que había una parte rezagada del campamento que se iba atrás, y que hubo un pueblo que eran los amalequitas, que los habían atacado por la retaguardia, a los más débiles, a los más enfermos. Y bueno, ellos habían logrado pelear contra ellos y lo habían derrotado. Pero a causa de eso, Dios escribió, precisamente en Deuteronomio acá, de que tenían que exterminar a los amalequitas y que Dios iba a tener pelea, iba a tener guerra contra los amalequitas de generación en generación. Porque este pueblo era enemigo jurado del pueblo de Dios, o sea, ellos querían exterminar a los israelitas. Y luego vamos a ver
como a causa de este mandamiento que no se cumple, que los israelitas no hacen caso de ello, lo obvian, como el pueblo de Israel en el futuro tiene un buen de problemas. Estos son los mismos amalequitas que luego Dios le dice a Saúl, luego del libro de Josué, luego del libro de Jueces, ya en el libro de Primera de Samuel, Dios le dice a Saúl que acabe con Amalek, con todo lo que hay. Saúl desobedece una vez más. Luego de Saúl viene el reinado de David, y David, estando en una ciudad que se llamaba Siclac, los amalecitas ya se habían fortalecido nuevamente y arrasan con esa ciudad donde estaba toda la familia de Saúl, de David. Y si los israelitas hubieran cumplido desde el tiempo de Saúl y desde el tiempo que Dios le dijo acá en Deuteronomio, el mandamiento de erradicar a los amalequitas, no hubieran tenido esos problemas allá. Luego, en el tiempo de Esther, vemos que Amán era un amalequita también y que él quería exterminar al pueblo de Israel. Y sucesivamente lo vemos que una y otra vez el pueblo de Amalek siempre está tratando de destruir al pueblo de Israel. Y desde entonces, desde el libro de Deuteronomio, el capítulo 25 al final, Dios le había dado este mandamiento y el pueblo de Israel tampoco había hecho caso. Bien. Bien. Ya el capítulo entonces 27, hay algo muy interesante acá de la escritura de la ley en piedras y la pronunciación de las maldiciones en el monte Vale. Estaba el monte de la bendición y el monte de la maldición. Y una parte de las tribus tenía que subirse en el monte de la bendición y otro en la maldición. Y tenían que allí pronunciar bendiciones y maldiciones. Y dejar ahí, creo que una copia también de esto. Ya en el capítulo 28 viene lo que le estaba diciendo, ya una lista más extensa de las bendiciones, de la obediencia y de las maldiciones. Resulta que alrededor de como 4 párrafos son de bendiciones y, no sé, como 10 párrafos más son de maldiciones. O sea, la lista de maldiciones es muchísimo más grande que la lista de bendiciones. Un poco que Dios entiende al ser humano, de que el ser humano a veces entiende un poco más desde el punto de vista de cuando se le está advirtiendo estas cosas malas para que no la hagan, ¿no? Y por eso Dios se hace una lista tan detallada de todas estas cosas. Y esta maldición se convierte en una profecía y en un hecho, una realidad en el pueblo de Israel. Es esta lista de maldiciones viene como en creciendo, o sea, va en aumento. Si sigues desobedeciendo, si sigues desobedeciendo, si sigues desobedeciendo, o sea, cada vez la maldición y el mal es cada vez más terrible, a tal punto que ya el colmo, el clímax, es cuando dice, y entonces serán dispersados por todas las naciones. Y si aún sigue desobedeciendo, todo esto va a suceder. La buena noticia es que también viene una promesa de que si se arrepienten, pues Dios los iba a traer nuevamente a la tierra de Israel, y bueno, así se cumplió también. Bien. Ya en el capítulo entonces 29, bueno, empieza otra sección ya, como estaba diciendo, donde se renueva entonces el pacto entonces con esta nueva generación de israelitas que no habían conocido las maravillas de Dios en el desierto, que no habían estado presentes cuando se hizo el pacto y la renovación del pacto en el monte Horeb. Ahora se renueva el pacto entonces, como quien dice, a las puertas de entrar a la tierra prometida, a esta nueva generación, se renueva entonces el pacto con los israelitas. ¿Okay? Y bueno, ya a partir entonces, ya del capítulo ya 31, pues vienen entonces las actividades finales de Moisés, como le estaba diciendo, y la instalación ya de Josué como el sucesor entonces de Moisés. Ya recuerde que ya, bueno, ya Dios va a dejar a Moisés, Moisés va a dejar a Josué. Recuerde que él fue uno de los espías de los 2 espías que habló bien
acerca de la tierra prometida, que le creyó a Dios, y a causa de eso, él es el único, él y Caleb, de la vieja generación que van a entrar a la tierra prometida. Él anteriormente se llamaba Oseas y le he cambiado el nombre por Josué. Creo que es de la tribu de Efraín. Y entonces, bueno, luego que él deja entonces Moisés deja entonces a Josué, pues Moisés, bueno, hace algunas actividades finales y sube a un monte donde él muere entonces y Dios lo recoge. ¿Ok? Bueno, y así de forma general, termina entonces, ya en el capítulo 34, bueno, ya la muerte y sepultura de Moisés ya cuando sube al monte Nebo, pues Dios recoge entonces a Moisés. Y así termina ahí el libro de Deuteronomio. Bien. ¿Alguna pregunta o duda sobre Deuteronomio? A ver. ¿Cómo vamos ahí? O sea, no abundamos mucho porque muchos de los Deuteronomios pues ya vienen ya en los libros que ya estuvimos viendo anteriormente. Es una recapitulación de las cosas que ya habíamos visto. Lo importante de Deuteronomio es que entiendan dos cosas. Que es, el propósito es volver a explicarle la ley a la nueva generación que no estuvo presente cuando Dios la dio. Este libro es dado ya ahí a un mes prácticamente de entrar a la tierra prometida, a esta nueva generación, dejar todo en las manos, dejarlo todo preparado para Josué, para que Josué no tenga que luchar tanto. Entonces prepara todo, estés preparando las condiciones ya para entrar a la tierra prometida. Entonces, esto es lo fundamental entonces de Deuteronomio. ¿Ok? ¿Lo entendieron todo o no entendieron nada? No, sí, yo sí entendí. Ok. Bien, ¿alguna duda o pregunta? ¿Todo bien? ¿Ya? Bueno, entonces, entren por favor a Classroom para responder las tareas y todo ahí. Y el formulario de evaluación de la clase. Recuerde que el formulario es obligatorio porque por ahí mido la asistencia. Ahí yo sé si usted a lo mejor asistió a la clase o vio el video después. Es igual de válido. Y si vio el video después, yo no tengo forma de saberlo, solamente a través de ese formulario. Si usted responda a las preguntas de ese formulario, se le evalúa y se le da la asistencia también. ¿Todo bien? ¿Qué es lo que... Entonces, bueno, mañana se activan entonces las tareas, los premios y los retos. Traten de hacerlo lo más rápido posible. Entonces, esto es todo por hoy. Hoy fue más rapidita la clase. Pues ahí me hablan de... ¿Okay? ¿Sí? Sí. Sí, hermano, gracias. Bueno, les pongo entonces al rato el link también en el Classroom de la clase de hoy por si tienen alguna duda. Dios les bendiga entonces. El Padre Dios sea con cada uno. Gracias, hermano. Bye. Bueno, bye. Gracias, hermano. Bye.